Un cordial saludo para todos. Les saluda Angélica de Costa Rica. Bueno, bienvenido al nuevo hermano Isaí. Bienvenido al grupo. Bueno, yo había hecho unas preguntas para los hermanos y hermanas que quieran responder. Son las siguientes. Bueno, ¿en qué cuerpo resucitó el Señor Jesús? Para meditar un poco y para estudiar en la escritura. ¿En qué cuerpo resucitó el Señor Jesús? ¿Resucitó en el mismo cuerpo que tenía o en un cuerpo diferente? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿El Señor Jesús resucitó en un cuerpo eh, incorruptible? Y si es así, ¿por qué se veían reflejadas sus heridas? Bueno, la tercera pregunta es, ¿en qué momento fue glorificado el Señor Jesús? ¿Fue glorificado en el momento de la resurrección, cuando ascendió al cielo, o en qué momento fue glorificado el Señor Jesús? La otra pregunta es, bueno, entendemos que cuando venga el Señor Jesús, eh, va a haber una resurrección de los muertos. Entonces, unos resucitan para vida eterna y otros para condenación. Entonces, ¿en qué, en qué cuerpo van a resucitar estas personas? Si son corruptibles o incorruptibles. O sea, los que son para las personas que van a resucitar para una condenación, ¿en qué cuerpo resucitan? Y la otra pregunta es, cuando resuciten los muertos, todos serán como seres celestiales. ¿Tendrán un cuerpo celestial o un cuerpo terrenal? Sí, hay otra pregunta que también tenía aquí yo para ver si pueden responder los hermanos. Después de la resurrección, ¿seremos como dioses? ¿Seremos como Dios? Saludos, gracias y paz al grupo, muy buenas tardes. Bueno, me gustaría contestar a estas preguntas que son interesantes. Eh, bueno, no sé si contestar, o sea, no sé todas las respuestas. Me imagino que hacer una pregunta, o sea, una pregunta, esa pregunta implicaría un tema, ¿verdad? Si me entienden. Eh, bueno, quizá dar una breve respuesta a la número 4 parece, 4 y 5. Cuando resuciten los muertos serán seres celestiales. Bueno, y en la resurrección tendremos cuerpo celestial o cuerpo terrenal. Bueno, y la sexta, creo que tiene que ver con ahí las dos preguntas anteriores. Muy interesante, ¿no? La pregunta 3, bueno, ya yo creo que es un tema para ampliarlo. Ahí voy a analizar. Gracia y paz a todos los miembros de este grupo, Universo Bíblico. Voy a empezar la exposición respondiendo a las preguntas que hizo la hermana Angélica. Bueno, la primera pregunta que hizo aquí la hermana Angélica es: ¿en qué cuerpo resucitó Jesucristo? Y la respuesta es: en el mismo cuerpo en que Él murió. Repito la respuesta: es el mismo cuerpo en el cual Él murió. No resucitó con otro cuerpo, sino es el mismo cuerpo. Pero hay una diferencia que después vamos a hablar más adelante. Hay un antes y un después de esa muerte, pero es el mismo cuerpo. Aquí está la segunda pregunta. Y la segunda pregunta dice de la siguiente manera: si Jesús resucitó incorruptible,
¿por qué tenían las heridas? Bueno, el porqué de las heridas se debe justamente a que era el mismo cuerpo. Repito, el porqué de las heridas es justamente porque era el mismo cuerpo en el cual él había muerto. O sea, era en el cuerpo donde él murió y resucitó, con el mismo cuerpo. Pero hay un antes y un después de esa muerte, ¿verdad? El estado de Jesucristo antes de morir era uno y el estado luego de resucitar es otro. Eso hace la diferencia, ya que Jesucristo resucita incorruptible, aunque literalmente en un cuerpo incorruptible, en este cuerpo incorruptible de carne, no cuerpo espiritual, sino cuerpo incorruptible de carne, repito, no un cuerpo celestial. Cuando Jesucristo resucita, no resucita con un cuerpo celestial, sino con un cuerpo de carne que era el mismo cuerpo que él tenía cuando murió. Simplemente que este cuerpo de carne era incorruptible. Y las heridas estaban ahí como testimonio de que era él con el mismo cuerpo. Muy simple. Entonces aquí respondí la segunda pregunta de la hermana Angélica. Bueno, aquí en la tercera pregunta que hizo la hermana, dice, ¿los que resucitan para condenación son corruptibles o incorruptibles? O sea, ella dice si son de cuerpo corruptible o de cuerpo incorruptible. Bueno, esta es la respuesta. Bueno, los que van a resucitar para condenación no van a resucitar en cuerpos incorruptibles, o sea, en cuerpos inmortales, sino en cuerpos mortales. Esto quiere decir un cuerpo de carne y hueso que literalmente es un cuerpo mortal, corruptible. En este tipo de cuerpo van a resucitar los que van a ser resucitados para condenación. Simplemente van a resucitar en ese cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo corruptible, un cuerpo de carne para recibir la paga por su pecado, que es la condenación en el lago de fuego. Aquí en la cuarta pregunta, la hermana pregunta, dice, cuando resuciten, ¿los muertos serán seres celestiales? Bueno, aquí hay que establecer la diferencia, que los muertos en Cristo tendrán un cuerpo diferente a los muertos que no tienen a Cristo. Y eso lo podemos notar claramente en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versos 28 y 29. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, versos 28 al 29. Y también en el capítulo 12 de Daniel, verso 2. En ambos versículos está claro que la resurrección que va a suceder, la primera resurrección que va a suceder en la venida de Cristo, en la parusía, literalmente van a resucitar justos e injustos. Entonces, los justos saldrán a vida eterna. Eso quiere decir que van a resucitar en cuerpos incorruptibles. Y los injustos a condenación. Y si van a condenación, quiere decir que su cuerpo no va a ser un cuerpo celestial. Los cuerpos que van a tener los hijos de Dios en la segunda venida de Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia, los arrebatados tendrán cuerpos iguales al de los ángeles. Ustedes saben muy bien que en la segunda venida de Cristo sucederá el arrebatamiento de la iglesia. Y que la iglesia, antes de ser arrebatada, va a ser transformada. La iglesia tendrá que ser transformada. Los que estén vivos serán transformados y también los muertos resucitarán incorruptibles. Primero los muertos resucitan con ese cuerpo y los que están sobre la superficie de la tierra son transformados. Y este cuerpo que van a tener ellos es similar al de los ángeles. Entonces toda la iglesia de Cristo va a estar revestida de inmortalidad, con cuerpos similares al de los ángeles. Por ende, por eso dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué? Porque de ahí esperamos al Señor Jesucristo y vamos a tener el cuerpo
celestial. Entonces, este cuerpo que va a tener la iglesia es celestial, es un cuerpo, como repito, igual al de los ángeles. Cuerpos celestiales. Hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Una es la naturaleza de lo terrenal y otra es la naturaleza de lo celestial. Bueno, en esta quinta pregunta, la hermana pregunta lo siguiente, dice, ¿en la resurrección tendremos cuerpos celestiales o cuerpos terrenales? Bueno, ya he respondido en el otro audio que tendremos cuerpos celestiales, de naturaleza celestial, igual al de los ángeles, es lo que dijo Jesucristo. Por eso se habla de una transformación. Ese cuerpo celestial no es el cuerpo con el cual Jesucristo resucitó. Repito, no es el cuerpo con el cual Cristo resucitó. Y no es el cuerpo que tiene hoy Él en los cielos, con el que resucitó Él. Eso hay que tenerlo claro. Bueno, aquí en la pregunta número 6, la hermana pregunta, dice, ¿seremos como dioses después de la resurrección? Bueno, aquí hay un detalle importante. Primero que Jesucristo asegura que los justos tendrán cuerpos similares al de los ángeles, ¿verdad? Pablo habla de que en la transformación que va a suceder en la venida de Cristo, lo mortal se va a vestir de inmortalidad, o sea, va a haber un cambio de naturaleza. Por ende, vamos a llegar a ser diferentes cuando suceda la transformación. Va a haber un cambio de lo mortal a lo inmortal. Eso es lo que es la vida eterna, ¿verdad? Alcanzar la vida eterna es cuando recibís el cuerpo inmortal. Bueno, entonces, desde el punto de vista humano, desde la óptica humana, sí seremos como dioses porque seremos superiores a la raza humana, ya que los ángeles son superiores. Pero no es que seremos dioses, sino que sí seremos como dioses, pero no es que seremos dioses. No sé si me doy a entender claramente, no sé si me explico. No es que seremos dioses, sino seremos como dioses. O sea, eso significa superior a lo que ya somos, porque lo que somos ahora es corruptible. Estamos destinados a la muerte, ¿verdad? Pero cuando literalmente suceda que seamos transformados, entonces lo mortal se va a vestir de inmortalidad y seremos como dioses para los seres inferiores. Por ejemplo, si un ángel hoy se aparece diciendo que es Dios, muchas personas van a creer que es Dios porque es un ser poderoso, ¿verdad? Entonces, sí, podría tomarse desde esa óptica que para los hombres seríamos como dioses, pero no es que vamos a ser dioses. No es que vamos a ser dioses, sino seremos como dioses para los seres inferiores. Lo que acabo de decir es una apreciación personal muy mía. Si alguien discrepa de lo que acabo de decir, me parece correcto que se exprese. Y bueno, yo estoy expresando lo que yo a la conclusión que he llegado en base a los estudios que he hecho concerniente a la resurrección, ¿verdad?, de los muertos, y principalmente analizar la muerte y resurrección de Cristo, lo que aconteció en ese periodo en que estuvo muerto y luego de su resurrección. Saludos al grupo Gracia y Paz. Bueno, ayer el hermano Alfredo hizo una exposición acerca de estas preguntas. Bueno, él esperaba que yo hiciera una exposición también, pero yo lo hice por medio de un escrito. Creo que no había nada que argumentar.
Él, él lo dijo. Quizás eso es lo que tenía que yo decir. En ese escrito eso es lo que veo algo semejante a lo que él dijo. Creo que estamos de acuerdo ahí. A esta pregunta, dice, ¿en qué momento fue glorificado el Señor Jesús? Según mi juicio, aquí en Juan 7, en el capítulo 7, verso 39, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, lo que pienso es que Jesús fue glorificado después que asciende al cielo, que sube al cielo, ¿verdad? En la ascensión. Porque fíjense que después de la ascensión del cielo, bueno, ahí sabemos que Pedro, antes del discurso, allí los discípulos estaban en Jerusalén y de repente desciende el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pienso ahí que, ahí fue el momento que Jesús fue glorificado, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles en Jerusalén. No sé si estoy equivocado. Cordial saludo, hermano Darwin, gracia y paz, y un cordial saludo para todos. Bueno, aquí está escuchando tu audio, pero no me quedó muy claro. Vos decís que fue glorificado cuando ascendió al cielo y luego dices que fue en el momento en que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Entonces ahí no me quedó claro esa parte. Bueno, te agradezco por si puedes aclarar este punto. Gracias y paz. Aquí les comparto Juan 8:54, palabras del Señor Jesús, que dice así: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Aquí en este texto lo dijo muy claro el Señor Jesús. El Padre es el que glorifica. El Padre glorificó al Señor Jesús. Bíblico. Aquí para responder a la pregunta, gracia y paz a todos los hermanos de este grupo Universo Bíblico. Aquí para responder a la pregunta que hizo la hermana Angélica con respecto a Jesucristo, diciendo, ¿en qué momento fue glorificado el Señor Jesús? Voy a exponer a continuación en qué momento exacto fue glorificado. Aquí, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 5, el Señor Jesucristo le dice a su Padre Celestial lo siguiente, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y la pregunta es la siguiente. Después de Jesús decir estas palabras al Padre, ¿fue glorificado de inmediato? Claro que no. Esta es una petición de Jesucristo al Padre. Es un pedido de Jesucristo a su Padre Celestial, o sea, a nuestro Padre Celestial. ¿Cuándo entonces fue glorificado Jesús? Bueno, vamos a literalmente a exponer, ¿verdad? Con más versículos, en qué preciso momento, ¿verdad? Fue glorificado Jesucristo, literalmente, como dice la palabra. Aquí Jesucristo está declarando lo siguiente, está declarando que Él iba a ser glorificado con la misma gloria que ya tenía en su preexistencia. Repito, con aquella gloria que ya tenía en su preexistencia.
O sea que antes de venir a la tierra, Jesucristo eh, literalmente era de la manera que iba a ser luego de ser glorificado. A poner atención a este punto. Repito, Jesús está declarando que él antes en su preexistencia ya era como iba a ser luego de que fuera glorificado. Entonces, ahora hay que anclar cronológicamente en qué tiempo sucedió esto, que Jesús aquí le está pidiendo al Padre. Aquí en el capítulo 14, verso 28 del Evangelio de Juan, Jesucristo dice claramente: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Dice, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Mm? Literalmente acá está diciendo claramente que tiene que ir al Padre. Y literalmente cuando Jesucristo dice en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, verso 5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Ese es el detalle, tú al lado tuyo. ¿Y en qué tiempo iba a ser glorificado Jesús? Cuando Él esté con el Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. O sea, no iba a ser glorificado en la tierra, sino al lado del Padre. Repito, iba a ser glorificado al lado del Padre. Por eso dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. O sea que no iba a ser esa glorificación en la tierra, sino al lado del Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y Jesucristo en el capítulo 14, verso 28 del Evangelio de Juan, dice claramente que tiene que ir al Padre. Entonces dice en el verso 5 del capítulo 17 del Evangelio de Juan, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú. ¿A dónde? Al lado tuyo. La glorificación de Jesús sucede cuando Él sube a los cielos. La glorificación del cuerpo de Cristo sucede cuando Él sube al cielo. Repito, cuando Él sube al cielo. Entonces, en el verso 5 del capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesucristo dice claramente, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Dónde iba a ser glorificado Jesucristo? Al lado del Padre. Esto quiere decir en el cielo. Literalmente. Tú al lado tuyo, no en la tierra. Entonces, Jesucristo no fue glorificado en la tierra, por tanto, no resucitó con un cuerpo celestial. Repito, Jesucristo no resucitó con un cuerpo celestial, sino con un cuerpo incorruptible, pero no celestial. Porque Él, cuando fue arrebatado y llevado al cielo, recién ahí fue glorificado y literalmente fue ahí que fue transformado en el ser celestial que ya era Él antes de venir a la tierra. Repito, en el ser celestial que era Él antes de venir a la tierra. Entonces, cuando Jesús resucitó, no resucitó con un cuerpo celestial. Repito, cuando Jesús resucitó, no resucitó con un cuerpo celestial, sino con el mismo cuerpo con el cual Él había muerto. Pero la diferencia es que Él resucitó en un estado diferente, o sea, en un estado completamente diferente a cuando Él estaba antes de morir en la tierra. O sea, cuando Él estuvo en la tierra antes de morir o hasta su muerte, todo ese periodo fue literalmente mortal. Luego de resucitar, Él resucita con un cuerpo incorruptible, pero de carne. Repito, incorruptible de carne. Él no tenía, o sea, de carne y hueso. Repito, Él resucita con un cuerpo incorruptible de carne y hueso, pero no un cuerpo glorificado. Entonces, con este cuerpo
se le aparece a los apóstoles. Podemos corroborar esto claramente aquí. En Lucas capítulo 24, verso 36 al 39. Leamos. Entonces dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Dice, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Repito, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis vosotros que yo tengo. Entonces aquí Jesucristo es el que está declarando, diciendo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo, como veis que yo tengo. ¿Se dan en cuenta? Hay algunos que dicen que Jesucristo aquí estaba con un cuerpo materializado de carne y hueso. Pero ellos dicen que Jesucristo resucitó en un cuerpo celestial, en un cuerpo celestial. Y eso es un error. Jesús resucitó en el mismo cuerpo en el cual había muerto. La diferencia la diferencia que se establece acá es que él estaba en un estado antes de morir y al resucitar, resucita en otro estado, en un estado incorruptible. Pero tiene un cuerpo de carne y hueso, no un cuerpo celestial. Por eso él dice, un espíritu no tiene carne ni huesos. O sea, vean, tóquenme, yo soy de carne y hueso. Un espíritu no tiene carne y hueso. Entonces, Jesús está diciendo claramente que Él es de carne y hueso ahí en ese momento. No dice que se materializó como algunos mienten, haciéndole decir al texto lo que no dice. O suponen erróneamente que ahí dice o da a entender que se materializó. Si Jesús se hubiera materializado por un momento para presentárseles a sus apóstoles en un cuerpo de carne y hueso que no era el cuerpo en el cual él había resucitado, entonces Jesús les había mentido a sus apóstoles, porque él les dice, un espíritu no tiene carne ni hueso como veis vosotros, que yo tengo. O sea, literalmente, él dice, mirad mis manos y mis pies, porque yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo, como veis que yo tengo. O sea, vean y toquen, yo soy. Pero no solamente eso, sino que más adelante Él hace que ellos vean sus heridas. Voy a pegar el texto. Pongan atención a los versos más adelante. Verso 40 del mismo capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Dice, y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel. Y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Esto era para corroborar que él era con el mismo cuerpo con el cual había muerto, pero la diferencia, repito, es que ya no podía morir, porque él estaba en un estado diferente, un estado incorruptible, pero no con un cuerpo glorificado. Vamos a seguir leyendo más adelante en el Evangelio de Juan.
Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 24 al 29, hay que poner mucha atención, hay detalles importantes para corroborar que Cristo estaba con el mismo cuerpo, y repito, con el mismo cuerpo en el cual había muerto él, pero en un estado diferente, en un estado incorruptible. Esto quiere decir que él ya no era un ser mortal, ¿eh? Aunque tenía el mismo cuerpo, ese cuerpo no era o no estaba en un estado mortal, como anteriormente antes de su muerte. Entonces dice acá, pero Tomás, uno de los 12 llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mis dedos en el lugar de los clavos y metiere mis manos en su costado, no creeré. No creeré. Octavo día después, esta es la segunda aparición de Jesús a sus discípulos, dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mete en mi costado. ¿Mm? Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué es lo que aquí está muy claro? Bueno, aquí está muy claro que Jesucristo se presentó ante sus discípulos dos ocasiones, no una, sino dos que están registrados aquí, seguramente fueron varias, porque durante 40 días se apareció y desapareció. Pero lo importante aquí es que él apareció con esas señales, literalmente, las cuales de forma muy clara confirman de que Jesucristo estaba resucitado con el mismo cuerpo con el cual él había muerto, pero en un estado diferente. Repito, antes de su muerte, él era un mortal, un ser mortal, pero había resucitado con un cuerpo incorruptible y se había presentado con ese mismo cuerpo, con las marcas que corroboran de que él era, con lo cual pudo probar de que él era, ya que Tomás exigía para creer, ver para creer esas marcas, ¿verdad? Entonces aquí está muy claro, lo que dice Tomás. Si yo no viere en sus manos la señal, o sea, esas marcas son señales de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero luego Jesús, luego de 8 días, se le aparece. Luego de 8 días se le aparece de nuevo a sus discípulos y esta vez sí estaba Tomás. Esta vez sí estaba Tomás. ¿Y qué le dice Jesús a Tomás? Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Ese era el mismo cuerpo con el cual él había muerto. Repito, con el mismo cuerpo
con el cual él había muerto, sino que en esta ocasión, luego de su resurrección, él estaba en un estado diferente a antes de su muerte. Repito, antes de su muerte él era un ser mortal. Luego de su resurrección, o sea, luego que resucita, él resucita como un ser incorruptible, pero en un cuerpo de carne y hueso incorruptible. Repito, un cuerpo de carne y hueso incorruptible, no glorificado. No es un cuerpo celestial. Jesús mismo lo dice claramente en Lucas, ¿m? Y ustedes lo pueden recordar, eh, Lucas capítulo 24, verso 39, cuando Jesucristo le dice, mirad mis manos y mis pies, porque yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. O sea, él estaba en un cuerpo de carne y hueso, que era lo contrario a un cuerpo espiritual. Un espíritu no tiene carne y hueso. ¿Mm? Pero él sí tenía carne y hueso, aunque ellos creían ver a un espíritu. Él le dice, no, yo soy de carne y hueso, tóquenme. Miren mis pies, mis manos. Estaba con el mismo cuerpo, pero repito, el estado del cuerpo de Jesús actualmente, luego de su resurrección, en ese momento, luego de su resurrección, era de carne y hueso. Un cuerpo de carne y hueso incorruptible, pero no glorificado. Ahora, ¿cuándo fue glorificado? A poner atención. ¿Mm? Entonces, ¿en qué momento fue glorificado Jesús? ¿En qué momento Él tuvo ese cuerpo de gloria? Repito, ese cuerpo de gloria con el cual se le aparece a Juan en la isla de Patmos. Cuerpo que ya Él tenía en su preexistencia. Cuando Jesús dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, se refiere a esa gloria, ese cuerpo glorificado, a esa gloria. Dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero dice Jesús, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, no en la tierra. En estos 40 días que Jesús aparecía y desaparecía en la tierra, no hay ningún, escuchen bien, no hay ningún versículo que insinúe que Jesucristo subió al Padre. Les puedo asegurar a todos que Jesucristo, luego de su resurrección, no subió al Padre. Y que literalmente subió luego de su resurrección. Aquí, aproximadamente, está la gran prueba de esto, ¿verdad? El 40 días apareció y aparecía y desaparecía entre sus discípulos, ¿verdad? Durante 40 días para que ellos sean testigos de su resurrección. Durante 40 días, Él apareció y desapareció, pero en ningún momento en esos 40 días, Jesús fue al Padre. Por eso es que aquí en Hechos capítulo 1, verso 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Cuándo fue que subió al Padre? Aquí, Hechos capítulo 1, verso 9. Le hago nuevamente la pregunta. ¿Cuándo fue que Jesucristo subió al Padre? No subió durante esos 40 días, sino luego. Y aquí está, Hechos capítulo 1, verso 9. Antes de esto, Jesucristo no subió al Padre. Por eso quedó registrado el momento en que Jesús subió al Padre. 40 días después de haber resucitado, sube al Padre para ser glorificado, para ser transformado. Para ser transformado. Y literalmente ser glorificado con ese cuerpo de gloria.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, no cuando está en la tierra, sino al lado tuyo, glorifícame tú al lado tuyo, no estando en la tierra. Pero Jesús se aparecía y desaparecía en la tierra, y en ningún versículo, no hay ningún versículo que diga que Jesucristo durante esos 40 días que aparecía y desaparecía, Él estaba con el Padre en el cielo. Por eso es que literalmente quedó registrado aquí en Hechos capítulo 1, verso 9, que Jesucristo literalmente fue aquí que subió al Padre. Lo mismo que dice en el capítulo 12, verso 5 de Apocalipsis. Dice, y ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue aquí que fue arrebatado. Capítulo 1, verso 9 de Hechos de los Apóstoles, que quedó registrado cuando Jesús subió al cielo. Por eso después vino el Espíritu Santo, no vino antes, porque Jesús no había subido. En los 40 días que apareció y desapareció, no subió al cielo, porque si subía, entonces iba a venir el Espíritu Santo. Jesús le dijo, es necesario que yo vaya al Padre para que envíe al Consolador. Entonces, en ningún momento luego de su resurrección, en los 40 días que estuvo aquí en la tierra, en los cuales aparecía y desaparecía, en ningún momento de esos 40 días Jesús subió al Padre, sino aquí quedó claramente en Hechos 1:9, cuando quedó registrado cuando Jesús subió al Padre. Y por esa razón es que no vino el Espíritu Santo, porque Él no había subido al Padre. Entonces, si Jesús hubiera subido en esos 40 días al Padre, entonces hubiera venido el Espíritu Santo. Pero como Él no subió durante esos 40 días, sino que se aparecía y desaparecía, mostrando que Él había resucitado, ¿verdad? Mostrándose para que testifiquen que Él había resucitado. En todo ese periodo de los 40 días Jesús no subió al Padre, por tanto, no fue glorificado. Repito, no fue glorificado al lado del Padre, por tanto, no recibió, no fue transformado en un cuerpo de gloria, sino que Él estaba durante esos 40 días aquí en la tierra, apareciendo y desapareciéndose con un cuerpo incorruptible. El estado de ese cuerpo es un estado inmortal, incorruptible, pero un cuerpo de carne y hueso. Inmortal, repito, inmortal, pero un cuerpo de carne y hueso, pero no un cuerpo celestial. Así que Cristo, cuando subió al cielo, fue arrebatado para Dios y su trono, como dice el verso 5 del capítulo 12 de Apocalipsis. Dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue ahí que fue glorificado, luego de su ascensión. Capítulo 1, verso 9 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 9. Fíjense aquí lo que Jesucristo le dice a sus discípulos. Capítulo 16, verso 7. Repito, capítulo 16, verso 7 del Evangelio de Juan. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Dice, si no me fuera, ¿a dónde? Al Padre. ¿Para qué? Para ser glorificado. Si no me fuera, el Consolador no vendría. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, cuando Jesús subió para ser glorificado al lado del Padre, cuando literalmente quedó registrado, Hechos capítulo 1, verso 9. Ese fue el momento en que Jesús subió, no en los 40 días como muchos dicen y mienten, porque no hay ningún versículo que diga que Jesucristo durante esos 40 días subió al Padre. Por eso quedó registrado Hechos capítulo 1, verso 9
el momento exacto en que Jesús asciende al cielo y desde ahí en adelante Él es glorificado. Por eso envía el Espíritu Santo. Y aquí en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, claramente en el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, escuchen bien, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí está literalmente la promesa cumplida. La promesa que Jesús cumple a sus apóstoles luego de su ascensión, luego de ser glorificado al lado del Padre. Entonces, para ir finalizando, haciendo un resumen final, Jesucristo resucita en el mismo cuerpo en el cual Él había muerto, pero como dije anteriormente, lo que cambia es el estado. Antes era mortal, ahora es inmortal, incorruptible. Es incorruptible, literalmente, pero no es un cuerpo celestial. Por eso es que Jesús se le aparece a sus discípulos y les muestra estas marcas, con el cual ellos pueden corroborar que Él es, para que testifiquen de que Él había resucitado. Y recién recibe o es transformado en un cuerpo de gloria cuando es tomado, es arrebatado para Dios y su trono. Hechos capítulo 1, verso 9. Cuando Jesús es glorificado en los cielos, entonces Jesús desde los cielos, ya glorificado, ya transformado, con el cuerpo de gloria que Él ya tuvo, repito, que ya Él tuvo antes de venir a la tierra, Él recupera el estado que tenía antes. No es que este un nuevo estado, sino era un estado que Él ya tenía antes de haber venido a la tierra. Por eso Jesús dice, con aquella gloria que estuve contigo antes que el mundo fuera. Entonces, ¿en qué estado estaba Jesús glorificado al lado del Padre? En un estado que ya Él literalmente estuvo antes de la fundación del mundo. Con aquella gloria que estuve contigo, antes que el mundo fuese. Entonces, literalmente, aquí podemos corroborar lo que Jesús dice. Que Él, luego de subir al Padre, enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces Jesús cumple su promesa luego de su ascensión. Hechos capítulo 1, verso 9. Eso que quedó registrado es lo que vale, no la suposición de muchos que dicen que durante esos 40 días en el que Él estuvo en la tierra luego de resucitar, muchos dicen que Jesús subió al cielo, que subió al Padre. Eso es mentira. Si hubiera subido, Él hubiera enviado el Espíritu Santo, pero como Él no había subido, no podía venir el Espíritu Santo, era necesario de que Él sea arrebatado. Hechos capítulo 1, verso 9, luego de su arrebatamiento, de que Él fue arrebatado para Dios y su trono, y es glorificado al lado del Padre, como Él mismo lo dice en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, verso 5, entonces se cumple la promesa, enviaré al Consolador. Y entonces Jesús, durante esos 40 días que estuvo en la tierra, estuvo en un cuerpo de carne y hueso, que era el mismo cuerpo en que estaba antes, pero lo que cambia es que Él, lo que cambia es el estado de este cuerpo. Un estado diferente a antes de morir. Antes de morir, Él estaba en un estado mortal. Luego de morir y resucitar, resucita en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo inmortal. Un cuerpo inmortal, pero no un cuerpo celestial, sino un cuerpo inmortal de carne y hueso. Pero repito, no celestial. Ahora, cuando Él es transformado,
y regresa al estado en que él ya tenía o el estado en que estaba antes de su venida a la tierra. Bueno, eso es cuando sucede la ascensión. Sucede la ascensión de Jesucristo, Hechos capítulo 1, verso 9, y entonces Jesucristo es glorificado al lado del Padre, literalmente, y ahí se cumple lo que Jesús dice: enviaré al Consolador. Ahí Él recibe la misma gloria, el Padre lo glorifica a su Hijo, con la misma gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Jesús lo único que hace es recuperar el estado que él ya tenía antes de venir a la tierra. El estado de su, o sea, recupera el estado en el cual ya él estaba en su preexistencia. ¿Mm? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Con qué gloria? ¿Con una mayor? No, dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, el estado actual de Jesús hoy, como un ser poderoso, como un ser todopoderoso, ¿verdad? Es el mismo que ya él tenía antes en su preexistencia, porque Jesús lo está declarando en el verso 5 del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Con qué? ¿Con una gloria mayor o una menor? No, dice, con aquella gloria que estuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, él está declarando que va a recuperar ese estado luego de su arrebatamiento. Entonces, él es arrebatado y es glorificado al lado del Padre. El Padre lo glorifica y envía al Consolador como Jesús había prometido. Hasta aquí esta exposición. Hay más para decir, pero lo dejo aquí por si alguno quiere opinar. Aquí les compartí qué significa glorificar. Aquí les compartí qué significa glorificar. Significa honrar, otorgar gloria, dar honor, magnificar. Significa cubrir de gloria, de alabanza, gloriar, exaltar. Recordemos que el Padre exaltó a su Hijo hasta lo sumo. Le dio un alto honor que ningún otro más tiene. Significa glorificar, significa también glorificar a un héroe, hacer un homenaje, celebrar las buenas cualidades, los logros, homenajear, atribuir a alguien la gloria eterna. Y aquí les comparto Primera de Pedro, capítulo 1, verso 21, que dice así: y mediante el cual creéis en Dios el Padre, el Altísimo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Shalom, buenas noches, grupo Universo Bíblico. Bueno, me pareció muy buena la exposición, excelente. Eh, es primera vez que escucho hablar sobre este tema. Le agradezco mucho, hermano Alfredo, por el tiempo que usted da para estos temas. Este, es muy edificante, ¿no? Bueno, eh, en la tarde, pues, la hermana Angélica, bueno, yo no me expliqué bien sobre la pregunta, que en qué momento fue glorificado el Señor Jesús. Bueno, yo por eso ahí le pegué Juan capítulo 7, verso 39, donde dice, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces lo que quise decir es que eh, era necesario que Jesús fuese glorificado para que el Espíritu Santo descendiera.
¿verdad? Eso está claro en la exposición. Este, entonces, lo que dije pues es que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo en Jerusalén, ya Jesús había sido glorificado. O sea, eso es lo que traté de decir, ¿no? Era necesario que Jesús fuera glorificado para que el Espíritu Santo descendiera sobre los que creyesen en él. Bueno, usted dice que hay más que decir, pero yo creo que con esto queda muy claro, es irrefutable esta exposición. Gracias y paz.